Bueno, por último lugar dejé, por ser la más importante, la ley de residuos peligrosos, en la que encontramos normativa ambiental muy importante, muy interesante para analizar. Recuerda que la ley 24051 es la ley que regula el transporte, manipulación y tratamiento de los residuos peligrosos, que son aquellos que se encuentran en un listado que está como un anexo de la ley que por algunas características o por sus componentes los considera peligrosos. Dentro de la ley de residuos peligrosos vemos normas referidas a la responsabilidad penal por la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Recuerden esto de la responsabilidad en materia de manejo de residuos, de la cuna a la tumba. Bien, por eso hablamos de generación, la fábrica, la manipulación, el transporte, el tratamiento previo y la disposición final de residuos peligrosos y su regulación en tal sentido. Esta ley es aplicable ya sea que se encuentren en lugares sometidos a jurisdicción nacional o que sean objeto de transporte interjurisdiccional. En el capítulo 9 se establecen las normas o los tipos penales que están en esta ley especial. Y sanciona a quienes mediante el uso de estos residuos peligrosos envenenaren, adulteraren o contaminaren de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua o la atmósfera. Acá vemos un paralelismo con el artículo 200, no solo por las conductas típicas, envenenar, adulterar o contaminar, sino también que reenvía a un modo peligroso de la salud, lo cual, reitero, se enrola en la visión antropocéntrica del ambiente. El artículo 56 entonces habla de una forma dolosa al que envenenar, adulterar o contaminar de un modo peligroso para la salud, suelo, agua o atmósfera o el ambiente en general. Bien. Claramente la norma de la ley 24051 establece una figura culposa cuando las mismas acciones típicas que vimos en la norma anterior se realizan mediante imprudencia, impericia, inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo. Está buena esta parte de inobservancia de los reglamentos porque también nos reenvía, nos lleva nuevamente a la normativa de fondo, es decir, ¿qué dicen? ¿Qué regulan la ley de transportes de residuos peligrosos? ¿Qué regula el tratamiento de transportes de residuos peligrosos? ¿Qué regula la manipulación? ¿Qué regula la disposición? Y en la medida que se haya cumplido o incumplido esa normativa, se podrá, aunque no haya título de dolo, se puede imputar a título de culpa el incumplimiento de esa normativa por incumplimiento de los reglamentos o deberes a su cargo. Desde el punto de vista subjetivo, podemos hablar que se trata de la omisión del deber de cuidado general sobre un objeto en sí peligroso y que la consecuencia nos lleva al deterioro o al daño ambiental. Entonces, partimos. La figura dolosa, el que envenenar, adulterar, contaminar de un modo peligroso a la salud, suelo, agua o ambiente, y el que hiciera todas estas mismas acciones, pero sin dolo, sino con imprudencia, impericia y no observancia de los deberes o reglamentos a su cargo. Por su parte, y esto es muy importante, el artículo 57, la ley 24051 extiende la responsabilidad a los directivos de la persona jurídica. Estamos hablando del directorio de un SA o los socios gerentes de un SRL, que implica la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, si quienes resultan dependientes o por orden o por una decisión de una determinada persona jurídica se provoca este daño,
¿Mm? La responsabilidad será imputada a los directivos de esta persona jurídica. ¿Mm? Y por último tenemos que ver en este espectro normativo las disposiciones que encontramos en el Código Procesal Penal de la Nación, que establece que los delitos susceptibles de menoscabar al medio ambiente son de acción pública. ¿Qué implica que sea un delito de acción pública? Que el fiscal lo puede perseguir de oficio, que no necesitamos denuncia de parte, que no puede renunciarse o transarte este objeto procesal. ¿Por qué? Porque es un bien jurídico protegido que afecta a toda la sociedad. Y por ende es importante que este impulso sea de oficio. ¿Mm? Y esto va a determinar también que los funcionarios públicos que advierten que existe este daño ambiental tengan la obligación de denunciarlo. Entonces, vemos en la ley de residuos peligrosos la clara la clara tipificación de un tipo doloso y un tipo culposo. Ahora bien, en lo que se denomina delitos de daño, en los que se produce un daño específico, concreto y real, en el derecho penal, también tenemos los delitos de peligro. En este caso, o en este capítulo puntual, los tipos penales, ya sea el doloso o el culposo, que establece el artículo 55 y 56 de la 24051, son delitos de peligro. Ello así, por cuanto cuando habla de figura de riesgo, ponga en riesgo, habla de que para la configuración del tipo del delito, se parte de la existencia de un peligro grave, que excede el mero marco de no haber cumplido con un manifiesto de transporte de residuos especiales, sino la puesta en peligro del ambiente mediante el incumplimiento de normativas administrativas que establece regulaciones específicas con el fin de evitar que ocurra un daño ambiental, estableciendo un deber de cuidado de cómo debe realizarse esa actividad que es potencialmente dañosa. Entonces, se incrimina conductas relacionadas con residuos peligrosos en la medida o en la manera que tenga una actitud verdaderamente contaminante. ¿Se entiende? Sin perjuicio de eso, vemos que no cualquier situación de peligro, no cualquier puesta en peligro justifica la operación de la sanción penal, sino que este delito tiene que ser grave y de tal magnitud que justifique lo que habíamos dicho, que es la operatividad de esta última ratio, que es el derecho penal. Por lo tanto, no basta el mero incumplimiento de la regulación administrativa, porque para eso tenemos la normativa administrativa que nos va a regular cómo, de qué manera, de qué modo se habilita y se realiza este tipo de actividades que son peligrosas. Acá la acción de contaminar debe ser peligrosa para la salud, lo que se traduce en una amenaza para el bien jurídico tutelado que sea grave. Por eso también el derecho penal se divide en estos delitos de peligro en delitos de peligro abstracto y peligro concreto. El delito de peligro abstracto basta con la eventual, potencial y posible puesta en peligro porque la actividad que se realiza es peligrosa, mientras que el delito de peligro concreto es necesario que se cree puntualmente y de manera ostensible este peligro, este riesgo. Este criterio lo vemos claramente manifestado en un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Los que somos platenses conocemos bien este caso, que es el caso de la catástrofe ambiental de Magdalena, en que dos buques de bandera liberiana, era uno, la Estrella Pampeana, y otro, chocan y provocan un derrame de petróleo que no solo contaminan la zona costera, sino también la parte
de o sea, no solo la parte de agua del Río de la Plata, sino también que afectan a la zona costera, al Juncal, etcétera, etcétera. Entonces la Cámara de Apelaciones, en este caso del buque Estrella Pampeana, dijo que por el término de contaminar se entiende introducir por un medio determinado cualquier elemento o factor que altere negativamente las propiedades básicas del mismo, por ejemplo del agua, en este caso, superando la provisoria o definitivamente parcial o totalmente la capacidad defensiva, es decir, esta capacidad de autodepuración, esta capacidad de resiliencia que tienen los ecosistemas para absorber este elemento extraño y neutralizarlo o compensarlo a través de los mecanismos ambientales de autodepuración. De esta manera vemos que el delito tiene que ser grave para que actúe el derecho penal. Por esto que habíamos hablado de la última ratio, es decir, llega el derecho penal cuando todas las otras instancias regulatorias han fallado y por eso estamos ante una situación grave. Por eso decimos que el delito de peligro debe ser grave y debe ser concreto y no abstracto. Los delitos de peligro concreto, la conducta pone verdadera, real y efectivamente en riesgo el bien jurídico protegido. Mientras que los delitos de peligro abstracto se pune, se sanciona una conducta por la peligrosidad que la misma representa. Por ejemplo, un típico delito de peligro abstracto es la tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal. No importa o no implica necesariamente que esta arma de fuego haya puesto en riesgo la vida o la integridad o los bienes de alguien. El solo hecho de tenerla genera una peligrosidad no absorbida, no tolerada por el ordenamiento jurídico y por eso se sanciona. Ese es un típico delito de peligro abstracto. Entonces, para cerrar, hay, digamos, un criterio, hay un ideal criterio de los autores que, si bien estos delitos pueden llegar a ser de peligro abstracto, hay que destacar que no puede escindirse absolutamente la peligrosidad real de la conducta que se va a sancionar. Por eso es importante acreditar que la conducta que se está sancionando era potencialmente idónea, apta para lesionar este bien jurídico tutelado. Esta diferencia es sustancial, es muy importante, porque en los delitos de peligro concreto se evidencia un riesgo sancionable mediante una operación lógica, razonable, cerebral, en la cual establecemos un criterio de causalidad que se estima que efectivamente se puede poner en peligro el bien jurídico protegido. En cambio, en los delitos de peligro abstracto, lo que hay es un juicio de probabilidades posibles, es más de carácter estadístico que de empírico. Sin perjuicio de esto, es necesario poner en blanco sobre negro la extensión de la regulación y la incriminación de estas conductas para, por un lado, que el excesivo rigor sobre determinadas actividades industriales terminen eliminando o desalentando la realización de actividades productivas, económicas, que también son importantes para el hombre, siempre y cuando no tengan la entidad suficiente como para generar un potencial daño al ambiente. Estamos hablando de la teoría, la figura del riesgo permitido, es decir, hasta dónde se permite la realización de esta actividad y en qué marco de legalidad. Por ejemplo, como hablamos de conducir un auto, nadie se le ocurriría
pasar por la cabeza prohibir los autos porque los autos son potencialmente un producto de muerte para determinados transeúntes. Lo que sí se puede hacer es sí, establecer velocidades límites, establecer carriles de circulación, establecer horarios de circulación, establecer determinadas zonas en las cuales uno debe conducir por ambas manos o no, velocidades máximas en rutas, revisión técnica vehicular para evitar que alguna pieza, algún daño en el auto genere o exponga un mayor riesgo, pero básicamente ese es el tema, es buscar de qué manera establecemos un riesgo permitido y dentro de ese riesgo se permite esa actividad sabiendo que conlleva naturalmente un riesgo y fuera de ese riesgo estamos sancionando con la norma penal, es decir, la norma penal va a ser contra el riesgo prohibido. Quien excede este conjunto de riesgo que actúa, permite a la norma penal autora. Bien. Es importante establecer la relación de causalidad para saber si efectivamente el daño que se realiza tiene como consecuencia o pudo, hablando de delitos de peligro o de riesgo, pudo poner en riesgo ese bien. Si utilizamos el tipo de delito de peligro concreto, vamos a tener que necesariamente establecer las relaciones de causalidad y de imputación efectiva en este sentido estricto entre la conducta y el resultado fáctico, es decir, buscar de qué manera podemos atribuir racionalmente que esa conducta necesariamente va a llevar al daño que se produzca. La relación de causalidad, entonces, como presupuesto de la responsabilidad, es el vínculo entre la conducta típica y el perjuicio, este grave daño o riesgo al ambiente, que conecta a la primera, a la conducta típica como causa, y al perjuicio al ambiente como efecto de la acción que se imputa al sujeto. Hay aquí uno de los primeros problemas que tenemos en materia de responsabilidad por daño ambiental. Es la dificultad que existe para acreditar el nexo de causalidad. No solo la dificultad económica que implica poder probar la existencia de este nexo causal, lo costoso de las pericias o de las tareas técnicas necesarias para determinar este nexo de causalidad, sino la dificultad que hay en sí mismo de probar que existe este nexo. Cerrando un poco el tema, los delitos de peligro abstracto, si bien por un lado proponen una alternativa superadora de estos obstáculos que nos generan, la imputación objetiva, la relación, el nexo de causalidad, tienen otros inconvenientes que tienen que ver con la constitucionalidad. En primer lugar, porque los delitos de peligro abstracto, no solo los ambientales, los delitos de peligro abstracto en general son muy cuestionados constitucionalmente porque violan lo que se llama el principio de lesividad, es decir, para que el legislador se encargue de sancionar y de limitar una conducta humana, mínimamente tiene que haber una potencialidad lesiva del bien jurídico protegido. Si no, estaríamos anticipando la punición a actos preparatorios. De esta manera, vemos que existe en el derecho penal ambiental, en este caso, serios problemas desde la legalidad o constitucionalidad de estos delitos.